Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Madrid, allí tenemos al otro lado de la línea telefónica a Samuel Vázquez, que es el presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Don Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Samuel, la primera pregunta. Yo pensaba que ya teníamos una policía para el siglo XXI, ¿no la tenemos? No tenemos una policía del siglo XXI. El modelo policial español, como la mayoría de los modelos policiales europeos, en concreto el nuestro nace en los años 80, no se ha cambiado prácticamente nada, la delincuencia ha cambiado mucho, el entorno criminal ha cambiado mucho, la ciencia policial ha cambiado mucho, pero el modelo policial sigue siendo el mismo. Nuestro modelo policial nació en los años 80 con un objetivo, que era proteger la estructura de poder, proteger el edificio, porque en aquel momento estaba en peligro. Salíamos de una dictadura y había habido un golpe de Estado y demás. Hoy en día, ¿qué significa eso? Básicamente, traducido al cristiano, pues proteger estructuras de poder hoy es proteger a una delincuente internacional que se pasea por Barajas con maletas, o proteger un pendrive, la casa, o rodear la casa de un tesorero de un partido que tiene un pendrive comprometedor. Ya estamos en otro estadio. ¿Podemos estar los ciudadanos entonces tranquilos con nuestra policía? No lo digo a nivel individual de policía, sino como estructura. ¿Podemos estar tranquilos o tenemos que preocuparnos algo? Y tenemos que pedir a nuestros representantes que hagan algo y que empiecen a forzar el tema y el sistema para cambiarlo. Como estructura tienen que estar ustedes muy preocupados. En el 2018 en el Congreso de los Diputados les dije que los modelos europeos de seguridad estaban agotados. En el resto de Europa había llegado primero esta sensación de que todo está superado, de que todo está desbordado. A España llegaría en un par de años, estamos en el 2021, y ha llegado. Allí comuniqué que Barcelona sería la primera ciudad sin ley, ya es Barcelona la primera ciudad sin ley, y esto no es una cuestión ya Madrid acabará igual, Zaragoza acabará igual, Valencia acabará igual. Barcelona era la primera porque los políticos allí han creado lo que yo llamo un escenario de un contexto de confort criminal, ¿vale? Y por eso ha sido la primera, porque ha ayudado mucho a la política a hacer que el proceso fuera inmediato. Pero llegará y caerá Madrid, llegará y caerá Zaragoza, Valencia, como un efecto dominó, como ha pasado en otros países, si no cambiamos el modelo policial. Ya da igual quién esté en la alcaldía o en el ministerio. Tenemos que cambiar la política criminal y el modelo policial. Tienen que estar ustedes muy preocupados con lo que tenemos. Samuel, hablamos de Barcelona. Yo creo que ya tenemos que empezar a hablar de más grandes ciudades a lo largo de este país que todavía se llama España. Tiene mucho que ver con esto. Vamos a ver, yo siempre he dicho, lógicamente nosotros aquí tendremos nuestros delincuentes, pero últimamente hemos abierto fronteras de una forma un tanto, yo no sé si a la desesperada, y quizás estamos pagando a nivel de seguridad también ese tema, ¿no? Bien, no sabemos gestionar una política de inmigración. Europa lleva décadas utilizando la inmigración como contexto político, es decir, que no se trata de evitar las muertes en el Mediterráneo, que está lleno de cadáveres, sino que se trata de que mueran y que luego con la foto podamos hacer política con la foto de esos muertos. Cualquier problema social, la inmigración ilegal también, ese desborde en el espacio y en el tiempo, en un periodo de tiempo concreto y en un número concreto, pasa a ser de manera inmediata un problema de seguridad ciudadana y de libertades, un problema de orden público. El primer estado fallido en Europa fue Suecia. Como era pequeñito y estaba allá arriba, nadie le echó importancia. Luego llegó Francia, llegó Bruselas, París, Marsella, y España está a puntito de llegar a ese estadio. La inmigración controlada, es decir, la legal, es un activo para un país. La gente que viene de fuera a aportar cosas nuevas es un activo. La inmigración desbordada, la inmigración que llega en grandes bolsas, sobre todo si llega de otra cultura diferente a la nuestra, no se parece en nada la inmigración latina o de Latinoamérica que la inmigración subsahariana, por ponerte un ejemplo, sobre todo si llega de una cultura diferente, tiene unos efectos devastadores si se llega sin control, absolutamente devastadores. En todos los sitios donde se ha dado, esto no es una cuestión ni siquiera opinable. Podemos ir a buscar las causas, podemos analizarlas, podemos buscar soluciones, podemos hablar de todo, pero no podemos opinar de algo que es empírico, que ha ocurrido en todos los sitios donde la inmigración ilegal se ha desbordado en poco tiempo. Eso da como resultado un impacto en la criminalidad y un descenso en el nivel de libertades del país donde eso ocurre. Es así. Uh-huh. En nuestras fronteras del sur hablamos de forma muy reiterada sobre los problemas que tienen allí las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, etcétera, 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 en nuestras fronteras cuando hay asaltos, etcétera, etcétera. ¿Se sienten ustedes en este tema en concreto maltratados por el gobierno? Sí, absolutamente. Yo tengo contacto con muchos compañeros que están en esas fronteras, incluso alguno de los principales activos de mi asociación está en Frontex.
la gente de Frontex, que es probablemente ahora mismo la única agencia europea que lucha de verdad contra la inmigración ilegal, no que la utiliza para hacer política, como hacen la mayoría de los estados hoy, excepto los del Visegrado en Europa, como hacen muchísimas ONGs, etc. Efectivamente, están desamparados porque ven que el discurso profesional queda anulado por el discurso o la perspectiva política, la perspectiva de utilización. Esto de repartirse inmigrantes en grandes bolsas que van acompañadas de dotación económica es una salvajada. Los inmigrantes llegan aquí, los convertimos en esclavos modernos, la mayoría no saben ni qué hacer. Muchos de ellos, yo he hablado con muchísimos africanos, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, donde yo trabajo, hay muchísimos africanos. Y son personas que después de un tiempo aquí ellos mismos te dicen que fue un error, que les engañaron. Ellos creían que iban a venir aquí y en 2 días iban a hacerse socios del Madrid, iban a ver a Ronaldo y a Zidane y que todo les iba a ir bien, y cuando llegaron aquí se dieron cuenta de que les habían engañado. Y encima allí, en sus países de origen, eran activos, porque eran las personas generalmente más fuertes de aquellos países, además que tenían cierto nivel económico para lo que es aquel país, ¿vale? Porque para pagar el viaje hay que tener cierto nivel económico. Así que no ganan allí, no ganamos aquí, no gana nadie, solo ganan las mafias y la utilización permanente de algunos estados y de la Unión Europea sobre este problema. Bueno, me imagino que ustedes se sentirán, aparte de esto de lo que estamos hablando, ninguneados por parte de los partidos políticos, en concreto también por el gobierno, ¿no? Después de ver cómo un agresor de un policía nacional sigue manteniendo su acta de diputado en el Congreso, e incluso que ha sido ratificado por sus compañeros, ¿no? Bueno, esto es una apuesta desde hace años, sobre todo en España, desde la aparición de Podemos en el escenario político. Digamos así que la aparición de Podemos condiciona al resto de la izquierda. El PSOE era un partido socialdemócrata, prácticamente, como la mayoría de los partidos de Europa, hasta la llegada de Podemos. Luego, al necesitar para gobernar a este partido de extrema izquierda, pues casi como que deja de ser socialdemócrata y pasa a ser socialista, pues lo que entendemos por socialismo más puro, ¿no? Esto tiene unos condicionantes. Efectivamente, este tipo de políticos empatizan con lo que yo denomino agentes del caos, o con lo que se denominan agentes del caos, sino con los agentes del orden. Es más, hay concejales, hay diputados que han sido condenados y detenidos por atentados a gente de la autoridad, y ahí están con normalidad. En Barcelona también vimos este tipo de espectáculos donde se empatizaba más con los manifestantes, con los que creaban disturbios, con los violentos, con los ocupas. Hay que recordar los últimos 5 detenidos en una operación antiyihadista vivían de ocupas en Barcelona. Eso es lo que yo llamo crear una zona de confort criminal. Cuando los gobernantes empatizan más con los agentes del caos que con los agentes del orden, llega el desastre en muy poco tiempo. Las ciudades se desorganizan y pasan a ser zonas de guerra en muy poco tiempo, porque escúcheme esto que yo le digo, no hay espacios intermedios entre el orden y el caos. Cuando se supera la barrera del orden, llega el caos. Lo sabe Bruselas, lo sabe Marsella, lo sabe París, lo sabe Barcelona, y en nada lo sabrá Madrid. Está claro que los ejemplos europeos hablan por sí mismos. Bueno, hemos tenido en las últimas fechas otro tema que también, vamos a ver, a mí me parece de una gravedad absoluta, que son las continuas agresiones que están recibiendo los agentes de la autoridad, Policía Nacional, Guardia Civil, bueno, sobre todo Policía Nacional, guardias locales, etcétera, ¿no? Los últimos que hemos vivido han sido en Zaragoza, creo que han sido 3 agresiones. La última hemos tenido la suerte, entre comillas, de poder verlo en vídeo, porque si no seguramente hubiera pasado desapercibido, como las 2 anteriores, y hemos visto una situación que a mí realmente me preocupa mucho, Samuel. He visto a un inspector de policía que no se defendía e incluso una diputada decía que no se defendía por miedo a perder su placa. ¿Puede ser cierto esto? No puede ser, es cierto. Vamos a ver, efectivamente hay un compañero en Zaragoza, hay un compañero de policía local de Andreu, de mi tierra, de la otra cuenca, yo soy de la cuenca minera del Caudal, la cuenca minera del Nalón, apuñalado, salva su vida gracias al chaleco, otro allí también al que le dan una paliza. Actualmente estamos en 30 agresiones diarias, en 5 años se han duplicado las agresiones a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y hay un caldo de cultivo detrás, hay unos satélites mediáticos, unos satélites políticos que condicionan toda actuación policial desde el mismo momento que supervisan o examinan cada actuación al milímetro del policía, pero sin embargo pues dejan sin examinar la del delincuente, que estamos acostumbrados en problemas de orden público a ver a policías que son agredidos, insultados durante horas, y luego dan 2 gomazos, el vídeo coge esos 2 gomazos y pasa a ser un problema ya de abuso policial. Todo el mundo sabe
todo el mundo sabe que la única manera de enfrentarse a la violencia es con más violencia. Si la ejerce un policía amparado por la ley, no se llama violencia, se llama fuerza. Todo el mundo sabe que en una pelea entre dos personas adultas, el primer puñetazo es el 80% de la pelea. Es decir, si no eres proactivo, probablemente pierdas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué yo pedí en el Congreso de los Diputados, ante este nuevo escenario delincuencial, tasar una distancia de seguridad? Para protegernos. Es decir, usted viene hacia mí, me insulta, me amenaza, me empuja. Yo tengo todo el derecho del mundo a utilizar mis brazos a empujones para decirle y ordenarle que guarde usted una distancia mínima de 3 metros, que es la que le impide a usted agredirme a mí. Si usted persiste en acometerme y en invadir esa distancia, yo tengo que estar facultado a dar un puñetazo y tumbar al que tengo enfrente. Porque si no se lo doy yo a él, me lo va a dar a mí. La violencia es así, no es como en las películas, no somos Jean-Claude Van Damme ni Chuck Norris, es así, es exactamente así. Si no se me permite ser proactivo a mí, lo siguiente que hay es un policía en el hospital. Porque ¿por qué tengo que esperar yo a que me peguen a mí? Ni siquiera ya hablamos de proporcionalidad, que es una ficción jurídica por otra parte, nadie se pelea siendo proporcional, es imposible. Pero bueno, ni siquiera ya eso. Un policía tiene que esperar a que le peguen. ¿Por qué? Porque si este compañero, en la segunda o la tercera vez que le acomete, después de decirle ya que le deje en paz, este magrebí, le da un puñetazo y le tira para atrás, antes del ataque del magrebí, hoy este compañero tendría la vida arruinada. Sí. Tendría diputados paseando por Twitter, por Facebook, su cara, hablando de abuso policial, pidiendo llegar hasta las últimas consecuencias. Tendríamos a la mitad del Parlamento pidiendo expulsar a este compañero. Tendríamos a gran parte de la otra mitad poniéndose de perfil y diciendo que se va a investigar hasta las últimas consecuencias, como una frase muy típica que utilizan los políticos para quitarse el marrón del medio. Y eso no solo condiciona la vida del compañero, condiciona la vida de su familia, de sus hijos en el cole que ven la cara de su papá en la televisión. ¿Cómo no va a condicionar eso a la hora de actuar? Por supuesto que condiciona. Bueno, tenemos muy claro en esta pequeña charla que hemos tenido que tenemos y debemos de estar preocupados. Ya lo sabíamos, la verdad, Samuel, tampoco te voy a engañar. Ya sabíamos que teníamos que estar preocupados porque la situación no pinta nada bien. Y para acabar me gustaría hacerte la pregunta del millón. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro gobierno, el Estado e incluso qué tiene que hacer la propia policía, las fuerzas de seguridad del Estado para mejorarlo, para mejorarse y convertirse en una policía del siglo no XXI, casi del XXII, es decir, una policía que esté por encima, sobre todo, de las instituciones políticas, que yo creo que ese es el gran problema? Mire, nosotros tenemos que, si no se cambia el modelo policial, no hay nada que hacer. Yo no soy una persona que no cree en colectivos, no creo en partidos, solo creo en personas. Nosotros necesitamos que llegue un estadista al Ministerio del Interior que sea valiente y se decida a cambiar un modelo de gestión, que es lo que tenemos en la actualidad, con mandos de gestión, que es un modelo que protege estructuras de poder, que protege discursos políticos desde despachos, por un modelo operativo que proteja a ciudadanos. Para esto hay que cambiar el sistema estadístico de la criminalidad, hay que cambiar los procesos de liderazgo de cómo se llega a la cadena de mando, hay que cambiar una serie de cosas que una ponencia nuestra para explicarlo dura 5 horas, es muy difícil explicarlo en 30 segundos. Claro. Pero eliminar la perspectiva política que se impone hoy, día tras día, a la perspectiva profesional, eliminar la estadística, que es un mal absoluto en la policía, porque la estadística lo único que hace es darle números al político de turno como método de evaluación policial, es decir, cambiar la criminalidad cuantitativa sobre la que se apuesta hoy en todos los cuerpos policiales por la criminalidad cualitativa, que da menos titulares de prensa, pero es la que protege al ciudadano frente a las zonas no-wow, frente a los delitos graves que de verdad le generan ansiedad e inseguridad. Pues muy bien, don Samuel Vázquez, que es presidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI. Ojalá que consigamos tener esa policía para el siglo XXI. La necesitamos y, desde luego, lo que sí es cierto es que hay una preocupación. Por lo menos yo, la gente con la que hablo, cuando me voy a tomar un café y cosas de estas, sobre todo estas imágenes que estamos viviendo, Samuel, ver a los policías en un autobús que no se defienden por miedo a perder su trabajo, a nosotros nos influye de forma determinante, porque claro, estamos muy preocupados de que quienes tienen que protegernos a nosotros no puedan protegerse ni ellos mismos. En fin, don Samuel, un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí en Buenos Días España. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días.